Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con ustedes Soplar sobre la herida. Este encuentro de todas las semanas en donde vamos reflexionando sobre distintos temas, algunos de más actualidad, otros de esos temas que están siempre sobre la mesa y que tenemos siempre en el corazón. Estoy con Isabel Pisano, como siempre. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien, muy bueno. Tenemos temas de todo tipo, pero un poquito el centro de la cosa hoy me parece que va a ser la educación, ¿no? Creo que sí, y el centro, digamos, en el cuerpo del programa va a estar la educación. En el inicio del programa, el centro vas a ser vos. Ah, ¿yo? Esto, a ver, ¿y por qué? Porque sí, pero bueno, además no solo porque sí. Me gusta más argumentar, bueno, argumento. como porque sí, así, un poco autoritario lo suyo. Exacto, porque alguna vez usted tiene que ser el centro, pero de todos modos creo que han habido muchos cambios en tu vida, grosos, así, sólidos, importantes, y me parece que es bueno comentarlos. Es bueno comentarlos para que nos enteremos todos. Sí, básicamente lo que pasó la otra semana fue que terminé mi último periodo como secretario de la Comisión de Comunicación Social y también terminé como vocero de la Conferencia Episcopal. Así que ya no me van a tener que ver tanto en la tele o poniendo la cara por los señores obispos. Pero, fue una linda experiencia, muchos años. ¿Tuviste 2 periodos seguidos? En total estuve de vocero 12 años. Claro, porque tuviste como paréntesis, estuviste con Casareto. Como secretario de la Comunicación Social estuve con Casareto del 94 más 6, es hasta el... ¿Qué dijiste? 2000. Y después estuve 3 años más con Arancedo, o sea que fueron 9 años. Después no fui secretario de Comunicación Social durante 6, que fue todo el periodo que estuvo, los 2 periodos que estuvo Monseñor Mauleón, y después volví a ser secretario de Comunicación Social los 2 periodos de Monseñor Agustín Radrizani. Simultáneamente con eso, desde el año 2002, creo que es, hasta el 2014, sí, son 12 años, y vocero de la Conferencia Episcopal, jefe de prensa, porque una cosa es la oficina de la Comisión de Comunicación, que se ocupa de la pastoral, de la comunicación en la Iglesia y de la comunicación como tema de reflexión y como tema de pastoral, de cómo utilizamos los medios de comunicación. Y otra cosa es la oficina de prensa, en donde es manejar la comunicación del día a día y el contacto del día a día con los periodistas, del presidente de la Conferencia Episcopal, con los medios. Esto en la época de Monseñor Bergoglio fue muy intenso porque, como te acordarás, hubo un tiempo en donde la relación entre la Iglesia y el gobierno, y la Iglesia y Kirchner fue muy difícil, entonces... Me acuerdo que esa época fue muy intensa y bueno, el cardenal nunca hablaba y era yo el que tenía que poner la cara. Y bueno, la cosa es que terminé ahora en la semana pasada. En la que hubo una asamblea. En la asamblea de los obispos. Que fue, la asamblea en la que también se eligieron autoridades para la Conferencia Episcopal Argentina. Exacto, se volvió a elegir a Monseñor Arancedo y se eligió vicepresidente primero a Monseñor Poli y vicepresidente segundo a Monseñor Carnielo, el arzobispo de Salta. Monseñor Poli, arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Sí. Y después, presidentes de las distintas comisiones. En la Comisión de Comunicación Social quedó Monseñor Santiago Olivera, muy conocido por nosotros porque fue vicario general de acá de Morón durante muchos años y ahora es obispo de Cruz del Eje.
Santiago va a armar un nuevo equipo de trabajo y yo simultáneamente con eso, ya desde hace un tiempito, estoy escribiendo en la revista Vida Nueva y ya desde hace un tiempo me habían ofrecido dirigir la revista Vida Nueva. Yo les dije que esperaran a que terminara mi tarea claro. en la CEA, porque no me parecía bien dirigir una revista y estar como jefe de prensa de la Conferencia Episcopal. Y bueno, apenas terminó mi compromiso con la Conferencia Episcopal, empecé a dirigir Vida Nueva. La revista Vida Nueva es una revista en España muy famosa, muy importante, que vende muchísimos ejemplares. Durante mucho tiempo fue una de las revistas la revista más importante de la Iglesia en España, que es mucho decir, porque en España la Iglesia era por lo menos muy, muy importante, ahora ya no tanto. Pero ellos han empezado a hacer Vida Nueva en América Latina, en Argentina, Sí. en Colombia y en México. Yo soy ya el director de Vida Nueva del Cono Sur, que abarca Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Es un desafío muy lindo, dirigir una revista es muy interesante, me obliga a escribir todas las semanas, me obliga a leer mucho todo lo que está pasando y seleccionar qué es lo que se publica, ¿no? Es un desafío muy lindo. Sí, es interesante, la revista en sí misma es linda, además. Es linda, Sí, al tiene tacto es buenas linda. fotos, tiene buen papel. Pero por otro lado también trae información de la iglesia en otros lugares del mundo. Sí, Muchas eso es lo que veces hay tratamos. artículos. Eso es lo que tratamos. Bueno, en ese sentido es la revista más importante que hay en Argentina, porque es la que tiene más información de Vaticano y de todas partes del mundo. Y tratamos de hacer una comunicación que realmente abarque toda la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia es algo tan inmenso y con tantas cosas tan distintas que es muy difícil meter todo eso en unas pocas hojas. Ahora estamos por ponerla también en las versiones digitales, ya está en las versiones de Apple, ahora pronto va a estar en Android. ¿Y qué es lo importante para mí de esta etapa? Es terminar la experiencia de la conferencia episcopal, que fue realmente una riqueza extraordinaria, y empezar a hablar desde otro lugar, desde la riqueza que tiene una publicación. En un reportaje que me hicieron en la revista Vida Nueva de España, me decían que qué se sentía cuando uno dejaba de ser la voz de la iglesia y empezaba a ser una voz más en la iglesia. Y yo dije que siempre me sentí una voz más en la iglesia, porque cuando uno es la voz de la conferencia episcopal, no es la voz de toda la iglesia, es la voz solamente de la conferencia episcopal, que no es poco, pero no es toda la iglesia. Toda la iglesia es mucho más que la conferencia episcopal. Y entonces paso de ser una voz, que era representar la voz de los pastores, a otra voz que es más mía probablemente, y es la de Vida Nueva. En última instancia, lo importante es que todos pongamos nuestra voz al servicio del Evangelio. Hablando de voz y de voces, qué importante es la radio para muchas comunidades. A veces nosotros no lo tenemos tan en cuenta, pero estaba viendo que se inauguró oficialmente la radio FM Libertad 89.3, que está en el oeste de Salta y que es para una comunidad, más o menos 350 familias, así, y con preeminencia de comunidades diaguitas. Ajá. Me interesó lo que dice acá porque la radio es de vital importancia. Las 10 estaciones de radio de base con tecnología VHF permiten a la mayoría saber cuándo serán las reuniones y cuál es el temario a tratar. Esto en cuanto cuando se reúne la comunidad, ¿no?
Antes de eso había que irse caminando o en moto hasta lo del vecino más cercano para avisarle las novedades. Entonces, como siempre en el interior del país, estas radios comunitarias son un nexo. Las radios comunitarias en el interior del país son importantísimas. La iglesia tiene muchas radios. Ahora, afortunadamente, las comunidades, esto se ha podido ampliar no solamente a la iglesia, y realmente la función social que cumplen es extraordinaria, realmente extraordinaria, muy importante. Y quería sí tocar el tema de la educación, porque escuchamos muchas cosas, vemos muchas cosas, algunas no son tan agradables con respecto a escuelas, educandos y educadores. Uh-huh. Y el domingo este domingo pasado, estuve con mi marido en San Carlos, en el colegio San Carlos de los Salesianos. Y me parece que tienen un espíritu los salesianos muy especial, muy convocante. Realmente muy es notable. Convocante. Yo nunca he tenido una relación muy directa y cercana con ellos, pero siempre que uno se encuentra con alguien que ha pasado por los salesianos, se encuentra con alguien que ha sido profundamente marcado por esa educación y con cosas muy muy lindas de familia, hay gente que se siente que no va a la iglesia, no piso, no hace nada con los curas ni nada, pero los salesianos son... Cuando los convocan van. Sí, y además se definen más salesianos que católicos casi. Sí. Porque bueno, es su comunidad, realmente logran establecer un vínculo que es muy muy importante, ¿no? El día 25 fue el día de la mamá Margarita, que era la madre de Don Bosco. Uh-huh. Y entonces por eso se reúne a los benefactores el domingo anterior y demás. Pero era una familia en realidad, porque Don Bosco se dedicó realmente a los marginados, a los huérfanos y a muchos chicos que sin ser huérfanos, es la experiencia de los que fueron pupilos de San Carlos o cualquier otro colegio, que tenían a su familia cerca o con conflictos, o que simplemente salesianos que querían que sus hijos se educaran en colegios salesianos. Pero lo que más me impacta de Don Bosco es esto fue escrito en el año 77, fue la primera edición que hubo, esto del sistema preventivo de Don Bosco. Sistema preventivo. Exacto. ¿Por qué? ¿Para prevenir qué? Paso a leer lo que dice esto. 2 son los sistemas usados en todo tiempo en la educación de la juventud: el preventivo y el represivo. Uh-huh. El sistema represivo consiste en dar a conocer las leyes a los súbditos, después vigilar para conocer a sus transgresores y aplicar el castigo merecido cuando sea necesario. Según este sistema, las palabras y la mirada del superior deben ser siempre severas y más bien amenazadoras, y él mismo debe evitar toda familiaridad con los subordinados. Para añadir valor a su autoridad, el director deberá encontrarse raramente con sus subordinados y por lo general solo cuando se trata de castigar o de amenazar. Este sistema es fácil, poco trabajoso y ayuda especialmente en el ejército y en general entre las personas adultas y juiciosas que deben estar en grado de saber y recordar por sí mismas lo que es conforme a las leyes y a las otras prescripciones. Mirá vos qué descripción, ¿eh? Diverso, y diría opuesto, es el sistema preventivo. Consiste en dar a conocer las prescripciones y los reglamentos de un instituto y después vigilar de tal manera que los alumnos tengan siempre sobre ellos el ojo vigilante del director y de los asistentes, los cuales, como padres amorosos, hablen, sirvan de guía en toda circunstancia, den consejos y corrijan amablemente, lo que equivale a decir:
poner a los alumnos en la imposibilidad de cometer faltas. Este sistema se apoya por entero en la razón, en la religión y en el amor. Por tanto, excluye todo castigo violento y procura alejar aún los castigos suaves. Parece que es preferible por las siguientes razones. Primero, el alumno avisado preventivamente no queda avergonzado por las faltas cometidas, como sucede cuando éstas son referidas al superior. Y nunca se enfada por la corrección recibida o por el castigo amenazado o impuesto, porque en él hay siempre un aviso amistoso y preventivo que lo hace razonable y, por lo general, logra ganar el corazón, de modo que el alumno comprende la necesidad del castigo y casi lo desea. Es largo el sistema preventivo, pero creo que nos va dando, aún en esa época, desde el siglo XIX, en el que se castigaba mucho en las escuelas, que Don Bosco tuviera esta visión tan amorosa de la educación y de aquel que recibía la educación, y estaba mostrando una manera de ser con los chicos, con los jóvenes, de respeto por esa persona que estaba recibiendo una educación, pero que además estaba recibiendo el afecto de aquel que lo estaba educando. Y en estos casos particulares en que los papás muchas veces o no estaban, o estaban un poco ausentes, o no podían atender a los chicos. Así es que es como para imitar. Realmente esto que leías de Don Bosco me sorprendió, pero además, no porque no conozco la filosofía de Don Bosco, pero me sorprendió porque me agarró mal parado. Cuando vos dijiste preventivo, yo por una cuestión de formación... ¿Del idioma? No, de mi cabeza en esta época y de responsable de un colegio y de estar en muchas reuniones con docentes, preventivo se ha convertido en preventivo del docente, no del chico, en preventivo de la institución, en preventivo de la inspectora. Es el sistema el que tiene que prevenir que no haya conflictos para no tener problemas el sistema. Ajá. Entonces, una maestra tiene un problema con un chico, lo importante es hacer un acta para que quede muy claro que ella no tuvo nada que ver con tal cosa. Entonces la directora dice, bueno, pero si vos haces esa acta, entonces tenemos que dejar muy bien claro que esto ya lo habíamos dejado, entonces hacemos otra acta para que quede claro que... Si llega a haber algún problema más, entonces viene la inspectora y dice, ¿qué pasó? Y entonces vos sacás todas las actas para demostrar que vos hiciste todo bien. Entonces, lo importante es que todos los adultos quedemos a salvo. Nos estamos previniendo de que el chico no estuvo solo, de que tenemos seguros, de que tenemos matafuegos, de que tenemos un celador, un preceptor en el patio. Pero todo es prevenirnos nosotros. La cultura de la prevención es exactamente la contraria a lo que dice Don Bosco, en donde la prevención es la prevención del chico, es el cuidado del chico, no del docente, de la institución, de no tener problemas, de no tener juicios, de no tener demandas, o como te amenazan los padres cuando están muy locos, vamos a llamar a los medios. Entonces se arma la de San Quintín, ya llaman a los medios y se cayó el mundo. Entonces vos, por si ya llegan a llamar a los medios, tenés que tener todas las actas, todos los formularios, todos los pasitos perfectamente dados para vos poder demostrar que sos inocente. El enfoque de toda esta actitud es la raíz del abandono de los chicos.
Los chicos se quedan solos ante un montón de docentes que quieren cuidarse a sí mismos e instituciones que quieren cuidarse a sí mismas. Entonces cuesta mucho alentar a los docentes, porque hay muchos docentes muy buenos, pero cuesta mucho alentarlos. ¿Por qué? Porque normalmente los que se mueven un poco más allá de lo que vale, de lo que está mandado, y quieren hacer un campamento, y quieren hacer esto, y quieren hacer el otro, el día que un chico se rompió un dedo en un campamento, tiene un problemón que no se lo saca nunca más de su currículum. Entonces, nada de campamento, nada de esto, nada del otro. Todos los chicos quietitos y que nadie me complique la vida. Esto hay que revisarlo muy profundamente, porque la prevención no es la prevención de la institución, en última instancia la prevención de los adultos, es la prevención de los chicos, para lo cual los adultos nos tenemos que jugar y estar dispuestos a veces a no cumplir con algunas normas y decir esto se hace así porque yo soy el docente y me juego a hacer esto así, o porque yo soy el representante legal o porque yo soy quien fuera. Esta obsesión por los reglamentos mata toda la vida en las instituciones educativas. La razón más esencial es la ligereza juvenil. Está hablando de la necesidad del castigo y eso, ¿no? Que en un momento olvida las reglas disciplinarias y los castigos con que éstas amenazan. Por eso, con frecuencia, un joven se hace culpable y merecedor de una pena a la que nunca ha prestado atención, que no recordaba en el momento de cometer la falta y que ciertamente habría evitado si una voz amiga le hubiera advertido. Sigue, el punto 3. El sistema represivo puede impedir un desorden, pero difícilmente hará mejores a los que delinquen. Se ha observado que los jóvenes no olvidan los castigos sufridos y, por lo general, conservan rencor con deseo de sacudir el yugo y hasta de tomar venganza. Tal vez parece que no prestan atención, pero quien sigue sus pasos sabe que son terribles las reminiscencias de la juventud y que olvidan fácilmente los castigos de los padres, pero muy difícilmente la de los educadores. Se conocen casos de algunos que en la vejez vengaron brutalmente ciertos castigos sufridos justamente en el tiempo de su educación. Por el contrario, el sistema preventivo hace amigo al alumno, que vislumbra en el asistente a un bienhechor que le avisa, quiere hacer lo bueno, librarlo de los sinsabores, de los castigos, del deshonor. Es muy rico escuchar todo eso y muy alentador. Es el gran desafío que tenemos, me parece, por delante. No solamente educadores, sino también padres, porque esto que yo te decía hace un ratito, de cumplir con lo que me toca, también pasa con los papás. Yo lo mando al colegio, yo le dije, yo le avisé, y al chico lo vamos dejando cada vez más solo ante un montón de adultos que avisan que, gracias a Dios, no estamos en la etapa de la represión, de la violencia y del militarismo y del castigo. Pero todavía no hemos llegado a la etapa del acompañamiento. Pasamos de la etapa de la represión a la etapa del lavarme las manos y prevenirme yo como adulto, dejándolo solo al chico ante sus problemas y ante su dificultad para crecer. Tenemos que charlar estas cosas muy, muy a fondo en los colegios, en todas las instituciones educativas, esto es un tema también de las universidades, y en la familia. La familia se tiene que comprometer, pero comprometer no es solamente exigir que el otro cumpla con su compromiso. Comprometerse es comprometerse uno, en primer lugar. Es muy difícil cuando uno, en lugar de estar comprometido con el hijo, se pone en cómplice del hijo, o mejor dicho, cuando confunde el estar comprometido con el ser cómplice.
con el ponerse a la altura del hijo y hacer lo que el hijo le parece que tiene que hacer. Y poner siempre en una institución la culpa de todos los males. Tenemos mucho para crecer, creo que es un desafío permanente y bueno, ojalá todo esto nos vaya llevando a salir realmente de una escuela represora, pero no caer en una escuela en donde los chicos están completamente solos. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado y estén prevenidos, porque no saben cuándo llegará el momento. Será como un hombre que se va de viaje, deja su casa al cuidado de sus servidores, asigna a cada uno su tarea y recomienda al portero que permanezca en vela. Estén prevenidos entonces, porque no saben cuándo llegará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o por la mañana. No sea que llegue de improviso y los encuentre dormidos. Y esto que les digo a ustedes, lo digo a todos: estén prevenidos. Marcos capítulo 13 versículos 33 al 37. El Evangelio que recién escuchábamos nos habla de estar prevenidos y justo estábamos hablando de la prevención. Estamos empezando el tiempo del Adviento, tiempo de preparación para la Navidad. Y todos estos textos en los que Jesús habla de estar prevenidos no son textos que nos quieran poner en alerta en el sentido de estar temerosos, sino de estar atentos. A veces confundimos estos textos con textos amenazantes. Ojo, miren que puede llegar en cualquier momento. Es al revés. Son textos que nos invitan a estar atentos. Para la fe cristiana, Dios no es alguien que está ahí por arriba de las nubes mirando a ver cómo nos portamos. Cómo nos equivocamos. Cómo nos equivocamos, sino que es alguien que está viniendo permanentemente. El tiempo del Adviento es el tiempo de la venida, de preparar la venida del Señor. La actitud fundamentalmente ante un Dios que viene es alguien que espera y que está atento. Es todo lo contrario de lo que nos propone una sociedad de la distracción y del entretenimiento. Estar atentos es estar atentos a todos esos signos que nos muestran que Dios está acercándose a nosotros. Si yo lo traspolo al tema que estábamos tratando de la educación, creo que también para ser educadores, según lo que dice Don Bosco, hay que estar atento, hay que estar atento, y no solo con los alumnos en una escuela, también con los hijos de uno, desde chiquititos, y con las personas que están cercanas. A estar atento a la necesidad del otro. A veces estamos un poco distraídos de los demás, de uno mismo. A veces uno se distrae de uno. Exacto. No está atento a lo que le pasa, a lo que siente, a la relación con Dios tampoco. Por ahí todo lo demás lo lleva a otra parte y no está atento a que lo fundamental lo va dejando de lado, lo va atrasando, y llega un momento en que uno dice: ¿y esto no creció? Esto se quedó acá porque no he estado atento a mí. Y ya lo mismo sucede con los demás. ¿Cómo se puso grande este nene? Y sí, todos los días se puso grande. Y el tema es estar atento, ¿no? Sí, esta visión cristiana de un Dios que viene y no de un Dios lejano implica también un aceptar un Dios que se va manifestando de a poco y que de a poco vamos conociendo cada vez más. Es bastante común que los cristianos nos quedemos como anquilosados o fijados
en una experiencia de Dios o en un Dios que aprendimos cuando éramos chicos o cuando fuimos a un retiro o cuando nos enseñó no sé quién. Y entonces Dios es esto. Esto es una de las cosas que hace que cuesten tanto los cambios. Es al revés. Nunca terminamos de conocer a Dios. Dios es Padre, sí, ya sé que Dios es Padre, pero nunca terminamos de entender lo que quiere decir la palabra Padre. Dios es Creador, sí, ya sé, pero todo lo que quiere decir la palabra Creador. La vida de la Iglesia es un constante crecer en el conocimiento de ese Dios que permanentemente se está revelando, manifestando. Por eso tenemos que aceptar con mucha alegría esta actitud del Papa Francisco de invitarnos a revisar todo, a revisar el lenguaje, a ver la manera en la que estamos diciendo las cosas, a replantearnos las cosas de las familias. No es inventar nada, ni cambiar cosas fundamentales, que hay gente que se asusta, que si la familia ya no va a ser lo de antes. No es eso, es mirar atentamente a una realidad que siempre hay que descubrir de nuevo y en donde, gracias a Dios, vamos a descubrir cosas nuevas. A veces pensaba, a veces no. Estaba pensando que a veces uno dice, no tiene presente que Dios está presente, y que es presencia permanente y en todo el tiempo. Y es como negar la oración. ¿A quién le reza uno? Porque si yo hablo con vos es porque te veo, estás acá delante mío. Pero cuando rezo, ¿a quién le rezo? ¿A alguien que ya fue, que pasó, que no está? Con las palabras o con la oración en silencio, uno está dándose cuenta de que está presente Dios. Y uno reza. Porque si reza, no sé, es como que si no lo cree así, está en una contradicción. Es que la contradicción está en reducirlo a una serie de ritos que hacen alusión a un Dios lejano y a una serie de cosas que yo tengo que hacer porque Dios me manda que las haga. Que no es lo mismo que un Dios presente con quien yo me comunico y al que voy conociendo todos los días un poquito más. Sí. En el transcurso de la vida y en el transcurso de las circunstancias, a veces uno se olvida de que, sobre todo cuando las cosas son tan dolorosas, aprender a leer el paso, a sentir el paso de Dios por esta historia nuestra, que a veces es complicada, y no solo la historia de un país, de nuestro país, nuestra historia personal. Dios pasa por ahí también y está presente. Algo está diciendo cuando las cosas suceden. ¿Me está llamando la atención? ¿Está pidiendo que crezca? Tengo que estar atento a este sentimiento interno de que Dios está, y está al lado mío como al lado de todos. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, es una alegría estar con todos ustedes. Acérquense a nuestra página www.soplarsobrelarida.com. Estamos cambiando algunas cosas, está siempre renovada. Síganos por Facebook en Soplar sobre la herida y allí también vamos manteniéndonos en comunicación, y si están atentos a Twitter, también estamos y aparecemos por Twitter. Y sí, nosotros los esperamos que nos visiten en todos esos lugares que dijo el Padre. Pero además, los invito también para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias.